Sin ser más, le damos paso al siguiente punto del orden del día, el cual es la intervención del señor David Castillo. Para este punto del orden del día se llama el señor David Castillo que haga presencia en este recinto, aludiendo que tendrá un tiempo determinado máximo de 10 a 15 minutos en una única intervención, igualmente que los concejales. Oh, oh, bueno. Ya viéndose ubicado, viendo eh, preparado el material para llevar a cabo esta presentación, se le da entonces la palabra al señor David Castillo. Buenas tardes, honorables concejales. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por haberme otorgado el espacio. Buenas tardes, secretaria general. Buenas tardes al equipo técnico de transmisión de la sesión del Consejo por el canal oficial. Buenas tardes a la comunidad que se encuentra aquí en el espacio, a William y a José, consejero de Juventudes Municipal. Eh,
Este tema de pronto es menos complejo que el anterior que manejé en la sesión de mayo, entonces de pronto se demora menos, pero pues digamos, una observación es con el tema de las palabras. Yo creo que sí sería bueno como que ustedes tuvieran la palabra y yo después otra palabra y otra vez otra palabra, o sea, digamos que mi finalidad es dinamizar la actividad política del Consejo Municipal. Bueno, entonces la exposición eh, consta, de acuerdo a mi solicitud, a dos puntos. Uno era la denuncia pública de la resolución 23 del 18 de noviembre de 2024, nombrada por medio de la cual se declara la aplicación de mecanismo de silla vacía en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2015, expedida por los dignatarios de la mesa directiva del Consejo Municipal de Cali-Darién. Aquí hubo un pequeño cambio porque yo había dicho error de procedimiento, pongo por posible vicio de forma que vulnera los derechos políticos del concejal municipal que ocupa la curul de la coalición Aicomira y el candidato no elegido que sigue en la lista y sería su reemplazo. Entonces, el otro punto no lo desarrollé como tal porque preveía que se iba, digamos, a subsanar la situación y eso es válido, subsanar las situaciones que de pronto se cometen errores antes de que esas situaciones ya sean irreversibles en sus consecuencias. Eso es válido también y eso es bueno en el ejercicio político. Sin embargo, daré algunas observaciones después de mi exposición de este tema, acerca de ese tema de la elección de la mesa directiva. Sesión ordinaria del Consejo Municipal de Cali-Darién, noviembre 29 de 2024. Entonces, la exposición consta de 5 puntos: el contexto, el análisis de la resolución 23 de 18 de noviembre de 2024, un análisis de comparación con la resolución 240 de 18 de febrero de 2024, expedida por la mesa directiva del Senado de la República, que es una resolución que se dio por problemas legales, por la captura de un senador del Centro Democrático, Ciro, no recuerdo el nombre, ahorita lo vemos, senador Ciro. El cuarto punto es un acto simbólico que quiero hacer en medio de la denuncia, que hace parte de la denuncia, y el último punto es la conclusión. Entonces contesto, voy a tratar de no demorarme en este punto. El artículo 134 de la Constitución Política lo que decía inicialmente es que ante las faltas absolutas se hacía suplencia, se suplían o se reemplazaban por candidatos no elegidos. Las faltas absolutas y las faltas temporales están, digamos, reglamentadas claramente en la Ley 136 de 1994, con ciertas situaciones especiales que ocurren pues de manera inesperada. Este artículo tuvo una primera modificación con el Acto Legislativo 3 de 1993, en el cual incorporó el tema de las faltas temporales. El original no tenía faltas temporales, solo absolutas, y el 134, el Acto Legislativo 3 de 1993, incorporó esas faltas temporales. ¿Qué es un acto legislativo? De pronto para la comunidad, que disculpen si no me había dirigido a la comunidad que nos está viendo en este momento, un saludo de buenas tardes para la comunidad. Un acto legislativo
es una modificación de la Constitución Política de Colombia por iniciativa de un grupo de senadores de la República. Ya, entonces ese es un acto legislativo y se da pues en algunas ocasiones anualmente por el Congreso de la República. Eh, en ese recuento histórico, pues llegamos al acto legislativo 0, aquí tuve un error, es 01 de 2009, del 14 de julio, que es una reforma política que, digamos, en ese tiempo lo llamaron como silla vacía, ¿ya? ¿En qué consistía ese momento histórico? En ese momento hubo un escándalo llamado el escándalo de la parapolítica. Y hubo, digamos, una situación en la que el 30% del Congreso de la República se le comprobó, digamos, nexos con temas del narcotráfico, grupos de paramilitares y todo, pues unas cuestiones de ilegalidad con respecto a la financiación de sus campañas y al, digamos, a la propia el propio capital que manejaban esos senadores. Entonces, lo que se propuso fue modificar, hacer como un castigo a los partidos políticos para que tuvieran más cuidado en los filtros de elección de los candidatos. Entonces, a través del artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2009 se modificó el artículo 134, que es este que les estoy presentando. ¿Qué dice ese artículo? En resumidas cuentas dice que se, que se pueden tener suplentes, pero no en casos de delitos como promoción o financiación a los grupos armados ilegales, de narcotráficos, delitos contra los mecanismos de participación democrática o lesa humanidad. Eso es como lo que se plantea. En caso de que un congresista o que eso se amplía, digamos, también a todos los cuerpos colegiados de acuerdo a sus niveles, si se descubre un delito, si se hay una condena sobre ese delito, pues se castiga al partido político por no haber hecho un buen filtro para elegir el candidato. Esta situación siguió evolucionando con el acto legislativo 2 de 2015 del 1 de julio. El contexto, digamos, fue luego del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, que con el tema de Samuel Moreno y algunos concejales de Bogotá que tenían pues ese tema de corrupción. Entonces, unos senadores y en ese entonces también el presidente Juan Manuel Santos quiso aplicar también este castigo de la silla vacía con respecto a los delitos dolosos contra la administración pública, ¿ya? Entonces, ese fue el contexto en el que se dio esa decisión para castigar a los partidos políticos también por el tema de los delitos dolosos contra la administración pública. Esta situación ha tenido, digamos, ciertos debates porque hay un tema de los derechos políticos individuales de una convención americana, entonces ha sido debate jurídico, pero digamos en la práctica los grandes pues juristas defienden esta medida porque ha mejorado, digamos, el funcionamiento de los aparatos políticos en el país, sobre todo en el Congreso de la República. Entonces llegamos a un punto de inflexión sobre la situación política del Consejo Municipal de Cali Maldarien y es, digamos, algo de conocimiento público la captura del concejal municipal que ocupa la curul de la coalición política Aicomira el 6 de noviembre de 2024 por parte de agentes del CTI y de la Fiscalía General de la Nación. Ya ese es un punto que, digamos, es primera vez en la historia
municipal que se da una captura de esa manera a un concejal municipal. Habían precedentes de condenas o sentencias en contra de políticos de aquí del Consejo Municipal, pero digamos, no con una orden de captura como se dio con el concejal de la coalición política Hay Comida el 6 de noviembre de 2024. Entonces, seguimos en el siguiente punto, que es el análisis de la resolución 23 del 18 de noviembre de 2024, expedida por la mesa directiva del Consejo Municipal de Cali Darién. ¿Ya? Este análisis es importante porque, digamos, mi, mi cuestionamiento, por así decirlo, o mi análisis no versa sobre una posible ilegalidad, sino sobre un error en la forma, porque el derecho está, digamos, constituido sobre el fondo y la forma, y las dos cosas tienen consecuencias legales, ¿ya? Entonces, un hecho notorio de esa resolución, en su parte final, en la parte correspondiente a la firma, es que el señor primer vicepresidente no firma la resolución, digamos, en el contexto de esta decisión tan importante, porque es una decisión muy importante. Entonces eso genera ciertas dudas sobre la situación del por qué desde ejecuta, no apoya este acto que es un acto que es importante como precedente histórico para la práctica de la política en Calima el Darién. Así que me, me, eh, eso me motiva a estudiar de una manera minuciosa la resolución en cuestión, con el fin de dilucidar qué es lo que ha ocurrido en ese momento. Aquí tenemos la resolución 23 de 18 de noviembre de 2024, es la primera página de la resolución 23. Sí, entonces, digamos que me gustaría como que los concejales estuvieran conmigo en el tema de unos documentos que voy a aportar para que sincronizadamente los estén viendo, para de pronto a cuál concejal le puedo enviar la resolución y al presidente. ¿Sí? Bueno, entonces para un insumo de esta exposición es un artículo de la revista Inciso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Gran Colombia. ¿Sí? Este artículo corresponde a la página 23 de esa versión que fue publicada en el año 2020. Ya, señor presidente, ya le envié los dos documentos iniciales, que es la resolución y el artículo, para, digamos, que lo compartamos con los concejales para que ellos estén al tanto de mi exposición, de la finalidad de mi exposición. Entonces, ese artículo es un artículo académico de dos especialistas y magíster en Derecho. Uno es Julián Giraldo Gómez y el otro es Eder Hernández Lozano, en el cual dan una explicación de la aplicación jurídica y sus consecuencias y sus opiniones sobre el tema de la silla vacía. Ya.
Entonces, aquí en esta diapositiva quiero recalcar, en el PDF el número sale de acuerdo al como estaba en la revista. O sea, el primer número es 27, del 27 al 56, el número de página. Salen iguales los dos, el del PDF y el de... Entonces aquí en la página 28 eh, resalté que ellos exponen que el mecanismo de silla vacía tiene dos formas de aplicarlo, que es temporal y absoluto. ¿Sí? Una forma temporal y absoluto de acuerdo a las condiciones que se estén dando en ese momento, porque el artículo tiene varias condiciones que son referentes sobre todo a si la persona tuvo una pena privativa, un aseguramiento, una orden de aseguramiento preventivo o una condena con pena privativa de la libertad. Eso es importante porque también es el caso del senador Ciro que ahorita vamos a ver. Aquí en esta diapositiva veo la página 34 en la que en una tabla se da, digamos, una claridad de cómo se aplica la medida y cuáles son las autoridades encargadas de aplicarla, de acuerdo a un debido proceso, debido procedimiento que se debe dar para aplicar ese artículo. ¿Ya? Entonces entramos a analizar la resolución como tal. En la primera parte de la resolución, en el encabezado y el epígrafe, el encabezado, digamos, es donde está el número de la resolución y la fecha, que sirve como para marcarla y ser más fácil encontrar la resolución. El epígrafe es el nombre de la resolución. Entonces, el nombre de la resolución es por medio de la cual se declara la aplicación del mecanismo de silla vacía en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2015. Entonces aquí recalco que jurídicamente el término silla vacía no existe. ¿Ya? Es decir, aquí el término silla vacía es un término del argot político y del argot del derecho, ¿sí? ¿Sí? O sea, no. Entonces, si gustan, leo el artículo 134 o no lo leo completo. No sé si, de pronto para que quede en el video, para que la comunidad lo vea. Artículo 134. Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes, solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida le sigan en forma sucesiva y descendiente en la misma lista electoral. En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividad de narcotráfico, dolosos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrático, ni por delitos de lesa humanidad, tampoco quienes renuncien, habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profieran orden de captura dentro de los respectivos procesos. Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas. Si por faltas absolutas que no se den lugar a reemplazo, los miembros del cuerpo colegiado
elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llevar las vacantes siempre y cuando falten más de 24 meses para la terminación del periodo. Parágrafo transitorio. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazo, se aplicará las siguientes reglas. 1. Constituyen falta absoluta que dan lugar al reemplazo la muerte, la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, la declaración de nulidad de elección, la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación, la sanción disciplinaria consistente en destitución y la pérdida de investidura. Constituye faltas temporales que dan lugar a reemplazo. La licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo. La prohibición de los reemplazos se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción de lo relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública, que se aplicará a las investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo, es decir, de julio del 2015, porque este acto legislativo es del 2015. Otra cuestión aquí que quería bueno, es el siguiente, el cuadro, es importante el cuadro porque aquí, digamos, de una manera muy práctica, determina como el tipo, digamos, de faltas y la diferencia entre la pérdida de investidura y la declaración de silla vacía. Entonces, es muy práctico para insumo y lo que, digamos, clarifica es que es un juez el que clarifica la situación a la autoridad competente dentro del cuerpo colegiado para que el cuerpo colegiado emita su acción administrativa. Ya, porque estamos hablando de un acto que tiene una gran importancia legal. Entonces, como ya decía, el epígrafe de la resolución es incorrecto porque el término silla vacía jurídicamente no existe. Ya no existe dentro del artículo que les acabé de leer. Dice que no hay reemplazo, que es diferente, no pueden ser reemplazados. Ya es lo que dice el artículo como tal. No pueden ser reemplazados en tales casos. Ya, digamos que dado la importancia de este acto administrativo, es que hago ese estudio tan minucioso, porque, digamos, puede quedar el acto administrativo vulnerable jurídicamente. Desde el aspecto de forma y de fondo puede ser atacado por la importancia de este acto administrativo. En la siguiente parte de la resolución, la parte que corresponde a la competencia, encuentro dos errores. La primera es que la resolución plantea que el Honorable Consejo Municipal de Cali Darien es la que está haciendo la acción. Y ese es un planteamiento incorrecto porque el que hace la acción es la mesa directiva del Consejo de Calima del Darién Valle, ya que no es competencia de la Asamblea General de la plenaria del Consejo Municipal de Calima del Darién Valle determinar esta acción. Es una competencia de los tres dirigentes de la corporación en el momento. Sí, en la parte argumentativa de la competencia, analizo que hace parte de un enunciado que faculta, o sea, que invoca las funciones del Consejo Municipal para la elección de funcionarios y más exactamente para la elección de personero municipal. Entonces yo solamente describo la primera parte en la que habla
En ejercicio de sus facultades legales, constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, vemos que el artículo 313, numeral 8, dice elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que éste determina. Y las demás citaciones, digamos, van relacionadas con elección de funcionarios y elección de personero. La última citación del título 27 del decreto 1083 de 2015 se refiere a elección de personero municipal, por lo cual, digamos, es equívoca la competencia de esta resolución, ya que la competencia que se describe se trata de una función de todos los concejales municipales para elegir personero municipal. Y la competencia de este acto correspondiente al artículo 134 de la Constitución Política de Colombia no es de la plenaria del Consejo, sino de la mesa directiva del Consejo Municipal, de acuerdo al reglamento interno y de acuerdo a la Ley Quinta de 1992, creo, o sea, el reglamento del Congreso de la República. Resolver esta situación es competencia de la mesa directiva del Congreso de la República. Continúo con mi estudio y en la parte considerativa de la resolución encuentro posibles casos de plagio en la resolución con respecto al artículo que anteriormente les compartí. Sí, aquí tengo los recortes, ya aquí, digamos que al ser un artículo académico publicado en una revista universitaria y que yo encontré en una base de datos académica, o sea, uno puede extraer conocimiento de esos artículos, pero si se va a extraer de una manera igual, de una manera literal, se debe citar, ya que si no se cita, si no se hace una cita, uno incurre en una falta con respecto a los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor de los autores que hicieron ese trabajo académico y de la revista que ha publicado ese trabajo académico, que en este caso es la revista Inciso. Entonces ahí pueden verificar. Yo ahorita les paso la presentación y pueden verificar. Aquí pongo en la página 2 de la resolución 24 y en la página 35 de la revista Inciso. ¿Ya? Aquí expongo otro posible plagio en la página 2 de la resolución 24 y en la página 37 de la revista Inciso. Aquí otro posible plagio en la página 2 de la resolución 24 y en la página 37 de la revista Inciso. Sí, aquí las pongo al ladito porque son más grandes, entonces para que se vea más claro. Entonces ese es otro posible plagio. Porque no se citó el autor real de ese conocimiento. Eh, Aquí otro posible plagio en la página 2 y 3 de la resolución 24 de 2024 y en la página 38 de la revista Inciso, que aquí es donde, digamos, se determina el tema de cuáles delitos son los que están descritos con respecto a la, a los actuaciones dolosas en contra de la administración pública. Y lo anterior es como con respecto a la determinación de las faltas temporales, de las que no tienen reemplazo y cosas así para determinar la decisión. Digamos que este tema de minuciosidad lo hago con el fin
del tema jurídico, ¿ya? De pronto para alguien en la comunidad que no esté tan familiarizado con el tema del derecho es algo que no es importante, pero a la hora de emprender una acción en contra de la resolución, estos temas sí podrían ser importantes a la hora de eliminar el acto administrativo. En la parte dispositiva, en la página 3 de, de la resolución, se ve en el resuelve, que es la parte dispositiva. En su artículo 1, digamos, se declara la aplicación se declara la decisión como tal. Entonces, el artículo primero dice, declarar la aplicación del mecanismo de silla vacía en el Consejo Municipal de Calima del Darién correspondiente a la curul previamente ocupada por el concejal Jairo Ortiz del partido político Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, en coalición con el partido político Movimiento Independiente de Renovación Absoluta en cumplimiento de la decisión adoptada por el juzgado promiscuo del municipio de Calima del Darién. Olvidaba decir que en la parte considerativa, en la última parte considerativa, pues se da, digamos, el argumento legal por el cual se cumple lo que precepta el artículo 134, que es una orden de captura en contra del señor concejal y que es un documento expedido por el juzgado promiscuo municipal. Entonces, en ese caso, sí hay un argumento para generar la acción. Aquí, pues, otra vez, el término silla vacía no existe. El artículo 2 pierde claridad, pierde argumentación, porque está relacionado con el artículo 1, en tanto que en el artículo 1 se describe el lugar donde se genera la acción, mientras que en el artículo segundo no se puede determinar el lugar donde se genera la acción de establecer esa medida de vacante que no podrá ser ocupada por ningún miembro del partido político. Eh, Obviamente, al ser una acción de la mesa directiva del Consejo Municipal de Calima del Darién, pues se sobreentiende que es en Calima del Darién, pero digamos en aspectos legales de la minucia del derecho, ahí habría una insusistencia en el documento para validar la acción de aplicar esa, esa medida de vacante que no podrá ser ocupada por el siguiente candidato en votación. Entonces aquí pues les quiero, digamos, para dar más claridad a la idea, les quiero dar un ejemplo del caso más reciente, que es la resolución 240 del mes de febrero, el 20 de febrero, que se dio ante la captura en diciembre del senador, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, un senador del Centro Democrático. Entonces, señor presidente, ¿ya le llegó la resolución? Sí, señor. Cabe mencionar que al haberse ya extendido en el Bueno, tiempo cedido, se le dará un tiempo de 5 minutos más mu- para que mu- culmine su intervención. muchas gracias, señor presidente. Si vemos la resolución, yo aquí pues no me voy a profundizar mucho en exponer la resolución. La resolución en la parte de competencia solamente cita la función de la mesa directiva de tomar la decisión. Luego hace un recuento digamos, del argumento jurídico por parte del juez, en este caso es la Corte Constitucional, que le envía la información al Senado de la República de que efectivamente
el señor senador está privado de una medida de aseguramiento preventivo por un tema de un delito en contra de la administración pública, un delito doloso. En la resolución 23 también se argumenta un delito doloso en contra de la administración pública. En este caso, este escándalo se llamó el escándalo de las marionetas. Este fue el escándalo de las marionetas. Y como ven, el nombre de la resolución no habla de silla vacía, sino que habla de la aplicación del artículo 134 debido a las acciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Y la parte dispositiva, igualmente, lo que dice es la aplicación del artículo 134. No, en ningún momento mecanismo de silla vacía, porque el mecanismo de silla vacía en el ámbito legal no existe. Hay un pequeño espacio al debate con el tema desde el argot que se dice silla vacía temporal y silla vacía absoluta, que digamos, quiero exponer aquí son 3 páginas de la resolución de silla vacía del Congreso en febrero del 2024. Y aquí, digamos, expongo a nivel de prensa cómo se vio esa noticia. Entonces, eh, por ejemplo, en esta noticia de ámbito jurídico, habla de silla vacía temporal. Yo traté de buscar como un concepto jurídico acerca de eso, pero por inferencia, yo digo que es silla vacía temporal porque no es una condena por el delito, es una medida de aseguramiento preventivo. En este caso, por ejemplo, el concejal Jairo Ortiz tiene una medida de aseguramiento preventivo que, digamos, en el momento de la audiencia, él puede demostrar una inocencia y quedar libre. Es una posibilidad que hay, por lo tanto, no se puede ejecutar como si tuviera una condena. Aquí miramos el tiempo también lo registró como una silla vacía temporal. En el medio de comunicación silla vacía, aparece así silla vacía y pues ahí están los enlaces para que exploren, digamos, el contexto de esta situación que ocurrió en, en en el Senado de la República este febrero. Entonces, a mí me gustaría hacer un acto simbólico con respecto a la denuncia, que hace parte de la denuncia, un acto simbólico. Entonces, con permiso, señor presidente, yo ya le había comentado al señor presidente y al señor personero municipal sobre el acto simbólico. Entonces, con permiso. Entonces, ¿en qué consiste este acto simbólico que fue hecho alguna vez por una concejal de Bogotá en el Consejo de Bogotá?
consiste, digamos, en hacer un aviso de precaución de peligro a la ocupación de esa mesa, dado que hay una vulnerabilidad jurídica con respecto a esa situación, ¿sí? Porque es importante esta denuncia, porque estamos hablando de que se debe dejar un precedente con respecto a los actos de corrupción administrativa, porque ese es uno de los mayores males en la práctica política de nuestro municipio que ha dejado muchos problemas. Y si no se empieza a hacer si no se empieza a tomar en serio el manejo de ese problema, que es el principal problema, no vamos a generar desarrollo en el territorio. Em, ¿Cuáles son las probables consecuencias de esta situación? Las probables consecuencias es que el acto administrativo sea invalidado y que tanto el concejal Jairo como el candidato que sigue pueden reclamar sus derechos políticos, lo cual, digamos, dejaría por error de procedimiento, basado en el error de procedimiento, lo cual dejaría sin digamos, sin acción esa medida que es para castigar a los partidos políticos por no tener unos filtros para elegir sus candidatos. Es cierto que el partido, son dos partidos diferentes que tienen diferentes filtros, pero que finalmente para el umbral, para superar el umbral, necesitaron de su unión. Eh, esta situación es una situación que no, que relaciona a todos los concejales. No es una situación aislada, porque aquí hago una citación del artículo 6 de la Constitución Política de Colombia. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Digamos cómo se dé manejo a la situación, se planteará la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la corporación, porque no es una acción ajena a la corporación, sino que es una acción decisiva dentro de la corporación. Muchas gracias, señor David Castillo. Yo termino, señor presidente, discúlpeme que también yo he visto que a mucha gente le dan mucho tiempo A y usted se le dieron discúlpeme, 15 y sí, lleva 43 minutos ya. discúlpeme, Entonces, es que es importante, discúlpeme que ya voy a terminar. Entonces, esto hace parte no, no de mis, siendo ya más, faltan discúlpeme, señor presidente, señor David faltan Castillo, tres se le solicita diapositivas. Entonces, aquí está, digamos, algo de mis convicciones como tal. Aquí está que mi quede, por favor, presentación. secretaria, en el acta, Aquí está que se le pidió guardar postura, aquí puesto que ya le está acabó su mi intervención. presentación. Pero es que usted me está censurando, señor presidente, porque estamos No, hablando de un tema importante. No estamos hablando de cualquier tema. le Estamos di, hablando de una decisión de usted. Yo sé que hay unas reglas, señor presidente, pero esto no es cualquier tema. Estamos hablando de una curul del Consejo Municipal, de una acción que hizo la mesa directiva y que todos son responsables, porque tanto son responsables los que firmaron la resolución como el que no la firmó y no dio una explicación del por qué no la firmó. Porque es que aquí no es que uno no haga las cosas y se quede callado, sino que uno tiene que explicar por qué hace las cosas. Porque no, aquí esto es un cuerpo colegiado y aquí no hay libertad de pensamiento, aquí hay unas reglas que se deben cumplir. Entonces, discúlpeme, señor presidente, aquí solo expongo mi relación pues en qué derechos me baso yo para tomar mis decisiones y aquí está finalmente la bibliografía de la situación. Muchas gracias y me disculpa, señor presidente. muchas gracias. Eh, Seguido a esto, entonces se abre de pronto el espacio a la plenaria por si alguno quiere hacer una acotación o para darle finalidad o finalización del punto del orden del día. Sin acotación solicitada,
Se le da entonces fin a este punto del orden del día. Igualmente se le agradece al señor David Castillo por haber asistido a este recinto. Se tendrá en cuenta la denuncia. Le solicitamos haga llegar las diapositivas para hacer las mismas puestas en disposición del personal municipal, quien le dirá al Consejo Municipal cómo actuar frente a la misma. Le damos, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme el espacio. Muchas gracias, honorables concejales, por escucharme y por su paciencia. Muchas gracias a la comunidad de Irinita y todas las personas que están aquí en el recinto y en las barras y en la secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. Por favor, le damos lectura al siguiente punto del orden del día. Octavo punto del orden del día,